¿Qué sucede cuando nuestros padres nos inculcan el mandato de no ser como ellos? Hoy en Vulnerables, el escritor Jeremías Gamboa nos narra el viaje hacia el principio del mundo, el de reconciliarse con sus orígenes para reconocer que sanar también es volver a mirar con compasión aquello de lo que alguna vez quisimos huir. Bueno, Jeremías, bienvenido. ¿Qué tal, Micaela? Qué gusto estar contigo. Bien, ilusionada que estés aquí. Bueno, Jere, acá tenemos, no sé si el hijo o la madre o... ¿no? Es el hijo y la madre. Es el hijo y la madre. Sí, es un libro, este libro es un libro en dos partes. Y creo que la primera parte es el hijo y la segunda parte es la madre. Exacto. Y está muy bien que hayan salido en un solo tomo porque al hijo y a la madre no hay que dividirlos. Eso, no hay que... Además, el cordón umbilical, aunque querramos cortarlo... Siempre está ahí. Siempre está Ahora, ahí. están separados en dos tomos o en dos partes, lo que más o menos nos dice que alguien se ha separado de su madre sin dejarla de lado. Eso. Ese es el proceso más difícil, ¿no? Y al final creo el más sanador, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Yo pensaba ahora, ¿no? Para mí en lo personal yo considero un buen libro, y tu libro es un buen libro, cuando el escritor lo escribe por necesidad y no por placer. Y uno creo que uno se da cuenta, ¿no? Yo no creo que uno pueda escribir 1000 páginas por placer. Yo creo que hay una necesidad. Y en tu caso quería preguntarte, ¿cuál ha sido esa necesidad de escribir esto? La necesidad que he tenido siempre, creo que de ordenar, ¿no? De ordenar mediante un mecanismo muy específico, que es el de la novela de ficción, ¿no? Yo soy un ficcionador. Yo no escribo mi historia, no lo he hecho hasta ahora, lo he hecho en algunos textos, algunos artículos. Tengo un proyecto de un libro de no ficción donde voy a hablar finalmente de mí, de Jeremías Gamboa. Pero la novela ha sido para mí un lugar en donde a través de las máscaras de la ficción, de los personajes que yo dispongo, que se relacionan entre ellos mientras yo voy escribiendo, en una especie de despersonalización, porque soy ellos y no yo, voy ordenando asuntos interiores que facilitan luego una meditación sobre mis propios asuntos. Entonces, diría que es la necesidad de elaborar. En mi caso, es elaborar, ordenar, clasificar, ¿sabes? Y me imagino que, claro, tú dices que este libro te tomó 10 años escribir. Yo considero, ¿tú tienes 50? 49, sí, 50. En realidad, 50, ¿no? Porque efectivamente hay ficción, pero también hay parte de vivencias, ¿no? De experiencias, también a través de los personajes, Sí. ¿es verdad? A ver, yo lo veo así, ¿no? En el ejercicio de la ficción, para mí, es un lugar de una buena despersonalización. Yo tuve en algún momento momentos de despersonalización, pero no eran saludables, eran más bien críticos. Mi personaje, en el principio del mundo, sufre un momento en que se despersonaliza. Curiosamente, muchas páginas después, la madre como que se despersonaliza de una manera similar, por asuntos muy profundos míos que tienen que ver con la identidad, con el sentido de pertenencia, cosas que me han generado mucho malestar durante mi vida. Entonces, la ficción para mí es una especie de proceso en el que yo me despersonalizo bien. Okay. Es decir, yo me convierto en personajes que son, me he dado cuenta después de años haciéndolo, como traslaciones de asuntos psíquicos míos. En ese sentido son más verdaderos incluso que yo. Son partes de mí. Hay una escritora que me encanta que se llama Toni Morrison, que decía que eran las partes de uno, ¿no? Entonces, es ficción, porque es una ficción especulativa. ¿Qué hubiera pasado si yo, en lugar de vivir esto, hubiera vivido esto? Sería este personaje. ¿Qué hubiera pasado si a mí me hubiera ocurrido esto en lugar de esto? ¿Qué hubiera pasado si lo que yo temía o lo que yo deseaba se hubiera cumplido, ¿no? Ese juego que uno siempre hace de especulación de su propia vida, muchas veces para latigarse, ¿no? Pucha, ¿por qué no hice esto en lugar de esto? ¿Por qué no tomé esta decisión en lugar de la otra? Los escritores de ficción tenemos esa posibilidad de jugar con esas que son personajes hechos de ti, de tus deseos, de tus represiones, de tus miedos. Y en ese sentido, la escritura de ficción es una especie de sueño deliberado. Se parece mucho a soñar. Sueño deliberado, decía Borges, en el sentido de que tú sueñas con los ojos abiertos, diriges el sueño, pero el sueño a ti te debe importar muchísimo. Es un lugar donde aparecen verdades muy particulares y los personajes a veces se mezclan de una manera muy extraña. Hay un personaje que era, no sé, tu mamá y de pronto resulta que era tu jefa de un periódico y dices, ¿por qué las dos se juntaron? Y bueno, luego vas a terapia psicoanalítica y lo ves. En ficción, yo creo que es una forma de relacionarse con asuntos míos
a través de la especulación, del juego, del y si. Entonces, eso me permite a mí ser mucho más autobiográfico de lo que sería en no ficción. Claro. Yo he visto, o sea, tú has entrevistado también a María Luisa del Río, por ejemplo, y tal, que escribe en no ficción, y es monstruo, tiene sus ventajas, pero tienes que ser como, hay cosas que quizás no digas del todo, o sí, pero en mi caso la ficción te permite todo, Claro, porque, te da más licencia. porque te da licencias a contar lo que te provoque. Yo siempre digo en mis talleres, y dicto talleres de lectura, fíjense en los secundarios más extremos, ahí están las verdades más escondidas del ficcionador. Entonces yo trabajo de esa manera, creo que muchos ficcionadores trabajan de esa manera, y entonces me relaciono con asuntos quemantes de mí cuando escribo ficción. Bueno, sí, yo creo que esas son las necesidades que nos impulsan a hacerlo, ¿no? O sea, estas cosas que están como postergadas, que necesitan de alguna manera que cobren forma en un personaje con distintos maquillajes, ¿no? Pero que exorcizan también. Me permite sacar de lo, probablemente de lo inconsciente, me permite objetivar algo que yo no habría visto de mí, como en los sueños. Claro. Y seguramente lo vamos a hablar después. Yo luego hago psicoanálisis y mucho de ese material de la escritura, como el de los sueños, lo llevo luego al diván, porque ahí es donde aparecen a veces representaciones muy precisas a través de mis personajes de miedos míos, de inseguridades mías, de vulnerabilidades. Entonces la ficción se ha ido convirtiendo en algo, en un juego placentero, sí, es placentero, es aterrador también. Sí. Si no te aterra, no estás jugando con lo correcto, o sea, con lo que te da. Entonces son mentiras en el sentido de que no estás hablando de tu vida real, pero que permiten cristalizar verdades muy profundas que normalmente tú no serías capaz de decirte a ti mismo incluso, ¿no? Eso, totalmente, Sí. totalmente. Hay un escritor que a mí me encanta, amo muchos escritores, pero Roberto Bolaño decía algo así como, escribir es mirarte ante un espejo negro. Total. Eso es, sí. Total. Jeremías, leyendo el libro hay mucho énfasis, sobre todo en la primera parte, en la educación y lo dura que es la educación en este país, sobre todo en un colegio público. Pero al final del día, la conclusión que yo obtuve, y por favor corrígeme si me equivoco, es solamente un punto de vista, es que la educación te salva, ¿no? Nos salva, pero no nos sana. Lo que nos sana es otra cosa, es decir, la educación te saca. Pero si al personaje la educación le hubiese bastado, no hubiera tenido que regresar de Boulder, donde ya tenía la maestría, el doctorado, ¿sabes? Una vida, una posible vida bacán, enseñando, pero hay algo ahí que lo invita, y creo que no es que lo invita, que lo jala a regresar, ¿no? Entonces mi resolución era, claro, la educación te salva en cierto momento, pero no te sana. La pregunta hacia ti, en base a tu libro y de repente a tu historia, es ¿qué sana? A ver, la educación te ayuda, te desplaza, pero en el caso de la novela, por ejemplo, mi personaje regresa a entender dónde fallaron las cosas en su vida, porque ha seguido una vida no falsa, pero desencaminada. Nos ha pasado a todos. En algún momento de la vida es como, pucha, he vivido los últimos 3 años haciendo cosas que en verdad no me gustaban tanto y tienes que empezar a reagruparte para buscar un camino más verdadero, ¿no? Le pasa a mi personaje y me pasó a mí. Yo a los 30 y tantos colapsé en los Estados Unidos, estaba llevando una maestría y me tuve que volver al Perú, ¿no? Y el camino de la literatura ha sido un camino hacia atrás, claramente en mi caso, ¿no? Un amigo cuando leyó la novela, un muy buen lector, me dijo, en tu novela lo que queda claro, esta era su lectura, que coincide con la tuya, la educación no garantiza la resolución de un peruano. La educación ayuda, proyecta, pero no resuelve a un peruano. Y lo que mi personaje hace cuando regresa de esta educación extranjera, un posgrado en Estados Unidos, es revisar sus pasos a través de la educación. Pero la respuesta, si la hay, porque en la novela nunca hay respuestas muy claras, todo es mucho más especulativo, está en la madre, está en lo que él recibió antes de la educación, ¿no? Y eso es sano, diría yo, en un sentido, ¿no?
y en otros sentidos no. Y ahí estamos entrando al tema de la madre, ¿no? En mi caso, la educación para mí ha sido un dolor, para toda mi familia ha sido un dolor muy grande. Yo estudié en la escuela pública. No hubiera sido un dolor para mí si no hubiera pasado la educación privada. Mucha gente estudia en escuela pública, eso es la vida, termina, trabaja, compra su pollo broster, se la pasa bien y ya. Pero yo accedí a la educación privada y entonces ahí hace sentido. El sentido es siempre la relación de opuestos que te permiten. Y entonces sí que yo viví mucho malestar durante muchos años de mi vida. Despersonalizaciones, demasiada presión. Hay una especie de trauma de becario que me persiguió durante muchos años porque viví sujeto a la necesidad de sostener una beca, de ser el mejor practicante de la revista Caretas y luego el mejor de Somos y el editor más ascendido más rápido que nadie. Es decir, todo eso implicó una serie de malestares mentales, de problemas de relación con otros muy, muy fuertes que me llevaron a ser escritor. Es decir, los escritores, los artistas trabajamos desde el dolor, desde la ranura, desde los asuntos que nos molestan. Y entonces el camino fue hacia atrás, ¿no? Pero con largos años de psicoanálisis también me he dado cuenta que no hubo nada no sano en la crianza que yo recibí, en el afecto que recibí. En ese sentido fui un niño observado, querido, a veces no tan atendido en un sentido de observación, pero tenía unas hermanas ahí, mis padres tenían que trabajar, eran muy trabajadores y su preocupación estaba puesta en cómo llegamos a fin de mes, pero creyeron en mí. Mi madre me dijo cosas extraordinarias sobre mi destino, o sea, me llenó de seguridades, que son las que le permiten al personaje, ¿no? Digamos, desplazarse en la novela y también a mí en mi vida. Pero diría que la parte oscura fue el mandato, ¿no? La rigidez de un mandato que por un lado era excelente, tienes que ser una persona, tienes que ser alguien, pero que tenía un lado muy difícil, que era no seas como nosotros. Eso. Con lo cual mi madre me estaba diciendo, yo soy nadie, tu padre también es nadie, y a crecer así te genera unos vacíos y unos asuntos que no entiendes, como todo en la vida, hasta que tienes 20, 30 y tienes relaciones y tienes retos y aparecen los fantasmas, ideas que son obsesivas, que vienen de ahí, ¿no? Entonces, por todas esas razones yo empecé a escribir y te diría entonces que descubrí, para resumirlo, que las heridas más fuertes en mi caso son simbólicas, son de la casa hacia afuera, son temores, porque no seas como yo, sea alguien, no proviene de una idea que mi madre y mi padre reciben de la sociedad peruana, ¿no? De una carencia, ¿no? O sea, el no seas como yo viene también como de ser yo no es suficiente, ¿no? Si ser yo no está bien, o ¿no? ser como yo. Ser como yo. Ser como no yo. Está bien. En una sociedad como la peruana provenía de una desesperación de mis padres por evitarnos a nosotros, sus hijos, el dolor que ellos recibieron en la sociedad. Es como una manera, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Es como una manera a veces queriendo proteger a la descendencia, sin querer queriendo, les impregnamos también de nuestras heridas. Así es, así es. ¿No? Y es como, es su manera de amar en base... Bueno, aquí en esta carátula no sé si llega a ver las manos de esta madre, que justamente... Es como un ovillo lo que tiene ahí, exactamente, ¿no? Exactamente, te arropan, sí, pero también te pueden constreñir, sí, y claro, te pueden definir para mal. Sí, totalmente. Y le toca a uno también emprender ese camino de amistarse con lo que fue, amistarse con el pasado, porque tus padres también han tenido una infancia en donde probablemente, o sea, ellos son la consecuencia también de sus carencias, de lo vivido, de lo negado. Hubo una época en que yo empezaba a revisar todo este mandato de mi mamá y de mi papá, pero que mi mamá fue la que más me lo comunicó, porque era la que estaba en la casa, ¿no? Entonces me crió con estas ideas muy... La crianza forja la creencia, ¿no? Exacto, ideas muy recurrentes. Algunas eran extraordinarias, cuando vayas a la universidad, yo tengo 8 años, o sea, no hay ninguna otra opción que no ir a la universidad, pero sé alguien, no seas como yo, no seas como tu papá. Entonces, claro, en el esquema psicoanalítico es terrible, porque no te identificas con tu padre, no deseas a tu madre. Lo sano es, generalmente lo que se sabe es, me gusta mi papá, y tu mamá te dice, es mi pareja. Sí. Entonces tú dices, bueno, ok, te resignas
y dices, voy a ser como mi mamá para estar con un hombre como mi papá. A mí no se me dio esa posibilidad. Sí. Y diría que a muchos peruanos no se les da esa posibilidad porque muchos peruanos reciben este mandato, ¿no? Entonces, claro, mi mamá me inyectó estas ideas constantemente. Y yo recuerdo que cuando yo empezaba, porque yo tengo en la terapia psicoanalítica más o menos unos 20 años ya. Chócala, yo también. Sí. Yo, de frente. Sí, y de pronto en los primeros... Bueno, fui trabajando diferentes asuntos mientras uno va avanzando con los años, pero hubo una etapa muy importante que fue mi madre, y que fueron los mandatos de mi madre. Y recuerdo que mi analista me repetía cada cierto tiempo, ante mis ataques de furia, de la rabia de que mi madre me hubiera dicho estas cosas, no seas como yo. O sea, ¿cómo no voy a querer ser como yo si eres la mujer más importante de mi vida, ¿no? La más linda, además. Sí, pero ella no se creía linda, ese es otro tema seguramente al que vamos a entrar. Él me decía siempre, no es el Perú. Es tu mamá. Perdón, no es tu mamá, es el Perú. No es tu mamá, es el Perú. No es que tu mamá creó estas ideas, las recibió, totalmente. Hizo un diagnóstico de la sociedad y dijo, me conviene que mi hijo no sea como yo para no recibir la violencia, la discriminación, ¿no? Que yo recibí, ¿no? Porque mis padres son andinos, vinieron de Ayacucho, no fueron muy bien tratados por los limeños, fueron muy bien tratados por los extranjeros, y generaron una identidad muy particular. Mi madre es una mujer del campo que migra a Lima por educación, trabaja en casas en San Isidro, en Miraflores, experiencias que yo retomo en El principio del mundo, y consigue un momento de humanidad en su vida con unos patrones palestinos. Los limeños no la trataron muy bien, porque toda la sociedad peruana es todo un tema muy, muy tremendo, ¿no? Considera pues a la persona de los Andes como de segunda categoría. Y los palestinos la tratan con una humanidad que cuando yo entrevisto a mi madre y hacemos el proceso de elaboración, porque yo he sido una especie de psicoanalista artesanal de mi familia, ¿sabes? Sí, al entrevistar claramente. a mi mamá y a mi papá, al acompañarlos en sus historias, ya te imaginarás, les he tomado la mano, ellos han llorado, hemos curado, nos hemos sanado juntos, he ayudado a sanar a mis padres también, yo he terminado siendo... y claro, ella en algún momento me dice, estos señores, ¿no? Se apellidaban Cávar, me trataron como un ser humano. Y en esa casa nosotros hemos ido, por ejemplo, poca gente, esas cosas solo las puede hacer, los hacen los novelistas. Los periodistas no se atreven, casi ningún oficio te permite ir con tu madre a la casa en la que trabajaba de empleada doméstica y ponerte a llorar en la puerta de la casa. Es lo que he hecho con mi mamá, acompañada de mi papá. Y por supuesto que después de eso me contaban por dónde venía mi papá, porque ellos se enamoraron en los malecones de Miraflores. Mi papá trabajaba de mozo y mi mamá era empleada doméstica. Bueno, mi padre migra ya por razones mucho más fuertes todavía, que son pobreza. Y a él lo tratan bien los argentinos. Lo ven y dicen, es súper guapo, habla muy bien. Mi padre leía, lo ponen en la puerta del restaurante. Y mi papá habla con un dejo argentino, lo lleva a Buenos Aires, ama Argentina. Es decir, consiguen un trato paritario, digamos, con gente que no era del Perú. Entonces, claro, a lo que voy es que allí yo he descubierto el origen del mandato que yo recibí y que me causó tantos malestares a mí y a mis hermanas. Si ellos se dan cuenta que los peruanos no nos tratan bien porque tenemos estos rasgos, somos andinos, somos ayacuchanos, que mi hijo no sea como yo. Entonces lo primero fue eso. Ese es una rotura de la raíz bestial. Y por otro lado, y eso también lo tiene mi personaje Manuel Flores, como lo viví yo crezco en un barrio en el que se dice a sí mismo criollo, no andino, pero un montón de gente venía de los Andes, pero nadie lo decía, y mi familia ocultaba las señas. No, entonces yo no recibí nunca el orgullo de ser ayacuchano o ser gamboa. Los gamboas no había linaje, era como cállate la boca, trata de pasar por limeño, digamos, ¿no? Entonces me fui organizando a través de ocultamientos en mi vida. Hasta que no se pudo ocultar más. Hasta que colapsé. Vamos a ese lugar. O sea, vamos, digamos, hasta ahora vamos, ¿no? En esta línea en la que estamos entendiendo, ¿no? De dónde viene este mandato, lo que impregna en ti, ¿no? Como esta cosa de ir hacia, ¿no? Como
muy fijo, ¿no? Sin dudar, sin mirar a los costados, ¿no? Me imagino estos caballos que corren de carrera y tienen las anteojeras, en donde no pueden mirar a los costados, sino hasta que el cuerpo te obliga a detenerte y a revisar y hasta que eso que estaba dentro como escondido empieza como a hacer ruido. Sí, yo creo que yo tengo una idea de hacer varios textos de no ficción, justo, y uno es la historia de mi cabeza, la historia de mi mente. Quiero escribir la historia de mi mente. Porque yo creo que el primer gran momento está en el libro, lo uso para mi personaje, es cuando yo estoy acabando la universidad. Claro, ya estás, además... justo es el momento en que puedes liberarte. Ajá, ¿no? Y creo que también te vas a hacer una maestría afuera, ¿no? Después tú te vas a hacer una maestría afuera. Sí. También. Me gustaría ir a ese momento en el que la dureza se empieza, esta idea que uno tiene de, ok, voy a hacer esto, y este otro lado empieza como a wopo, ¿qué está pasando? Mira, me están surgiendo pensamientos que nuevos, ¿sabes? A partir de lo que te escucho. Yo creo que la literatura es la que me llevó a valorar a Ayacucho. Mira tú, qué interesante. O sea, a mí me pasa que yo salgo del colegio público, entro a la de Lima. En la de Lima era el hombre sin pasado, así como esos personajes de Clint Eastwood que nadie sabe dónde vienen. Sin sombra, no hay sombra, no hay nada. Lo que ves, no había origen, todo era callado, todo lo silenciaba. Trataba de asimilarme al nuevo lugar para sobrevivir. Y mantuve una beca que tenía que renovar cada semestre. Debe haber sido más agotador, Jeremías. Rambo, o sea, me levantaba con un fusil a mitad de... Sí. Además de eso, era brutal, porque yo terminaba, digamos, obteniendo tenía que ser uno de los primeros 5 lugares de la facultad para tener la beca completa, y al ganármela, en diciembre, en enero entraba a trabajar a Caretas, y tenía que... O sea, me jugaba la vida, tenía que ser un muy buen periodista para no perder ese trabajo, etc. Entonces no había pausa. Cuando llego al 10º ciclo en la universidad, ya estaba becado en el 10º ciclo y ya no tenía que... Exacta, y ahí me viene la crisis. Ahí tengo un momento en que lo que me pasó fue que dejé de saber quién era. Me fui y sentí que volaba, es decir, caminaba, he terminado en el malecón, he terminado en los acantilados de San Isidro, y he llegado como volando, en un estado, una especie de trance, como si me hubiera... ¿no? Yo creo que la mente en ese momento lo que hace es, ya no puedo más ser Jeremías Gamboa en estas condiciones. Descanso. Si tú sigues despierto es tu asunto. Pero yo me voy. Y entonces tuve un momento bien complicado y al regresar... El momento venía por varias razones personales de mi familia, pero sobre todo porque había descubierto mi vocación, que era la literatura. Había empezado a leer novelas. A mí me salvó la literatura, ahora lo veo. Había leído básicamente 2 novelas que me destrozaron la cabeza, que fueron Pedro Páramo de Rulfo y La Casa Verde de Vargas Llosa, ¿no? Yo había leído antes, cuando llegué a la universidad, y estaba solo, no entendía nada. No entendía qué era Benetton, no entendía qué era Guess, no entendía nada del inglés, no sabía qué era Cool to Match, qué es eso, Asumas Possible, de qué están hablando. No sabía qué colegios, no sabía nada, era Marte. Y empecé a leer literatura por primera vez. Yo no leía literatura. Nadie hubiera pensado que yo iba hacia escritor. Y entonces leo una novela de Balzac sobre un personaje que es un chico pobre que está en París estudiando medicina, Papá Goriot. Me fascinó. Y leo Stendhal, y eso me enloqueció. Yo quería vivir en esas novelas, quería estar en París, no quería estar en mi realidad. Yo creo que quienes empiezan a leer por un dolor. Hay una biografía del lector, eso es parte de lo bien que le fueron a mis talleres cuando empecé a hacerlos. Con mis talleristas descubríamos que la historia del lector de ficción es la historia de tu dolor. Casi siempre empezamos a leer en momentos en que no estamos enganchados con la realidad, en que algo nos molesta. Me pasó a mí en ese momento. Pero cuando leo estas 2 novelas del boom, sobre todo La Casa Verde, las 2, dije, ¿qué paja hacer esto? Yo quiero hacer esto. Y encontré... ¿Y te asustaste? O sea, ¿te dio miedo el querer ser escritor porque decías, caramba, por lo que he trabajado y cómo voy a sostener esta pasión con todo este mandato que está acá? Entonces es una crisis. Ahí vino la despersonalización. Porque había logrado todo para terminar la carrera en periodismo, me iba bien como periodista, iba a trabajar en el comercio, que en ese momento para mi familia era como la gallina de los huevos de oro, era el comercio, y entonces yo quiero ser escritor, lo cual me condenaba a la precariedad, porque el ser escritor es... Te resonaba todo lo que tus padres te decían, ojo, cuidado, no hay que ir por ahí.
Sí, en el sentido económico. Sí, sí, a eso me refiero. Pero ahí viene lo otro que me ayuda en la vida. Mi papá era un fanático de la literatura. Okay. Mi papá se llama Jeremías Gamboa, es un mozo que leía. Y entonces cuando yo le dije quiero ser escritor, me dijo, bueno, perfecto. Okay. Esos papás, los escritores no tienen padres así. Pero esto que te está diciendo es porque a partir de lo que tú me has dicho he pensado en algo bien interesante. Cuando yo leo las novelas del boom, leo García Márquez, leo Vargas Llosa, ahora lo estoy pensando, leo Netti, me doy cuenta que el mundo rural, precario, la pobreza, la precariedad, puede ser bella en literatura. Entonces ocurre un viaje, ya cuando yo termino la carrera, yo entro al comercio, me hago periodista, ya con la vocación de escritor, la asumí y fui periodista, aprendí mucho como periodista. Todo eso está en una novela previa que publiqué que se llama Contarlo Todo, que es la vida del periodista y tal. Y ocurre una cosa que es extraordinaria, que es que a los 26 años yo hago un viaje a Ayacucho por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Eso muestra también la distancia que había con el origen, ¿no? Así de esto es. no se habla, acá no vamos, Así ¿no? es, totalmente, ¿no? Fuerte. Absolutamente. Bueno, mi madre tiene un acto que es bestial, que a mí me lo contaba con mucho orgullo mi mamá. Mi mamá, cuando se casa con mi papá, que tenía señas más occidentales físicamente, era un hombre muy guapo y tal, ella decide quemar todo lo que traía consigo. Quemó ropas, quemó fotos, quemó cuadernos del colegio nocturno en el que estudió. Mi madre sí se alfabetizó y estudió en escuela nocturna, con mucho dolor porque la trataron muy mal, porque también en la escuela nocturna había discriminación y dolor. Pero lo eliminó todo y me lo decía con mucho orgullo. Por supuesto no me enseñaron quechua. ¿Qué van a enseñarme quechua? ¿Qué van a poner huaynos en la mañana o en la tarde? Todo estaba absolutamente secreto. Y aparecía más bien de forma muy misteriosa o muy increíble en las noches, cuando tomaban y de pronto aparecía el huayno y ellos lloraban, ¿no? Cuando ya salía por otro lado, no por la parte consciente, no sino por la raíz, que sí. se despertaba esa raíz que uno cree cortada, pero que está como dormida, ¿no? Sí, adormecida. Yo creo que el malestar se presenta por la incompletud o la incompletez, no sé cómo decirlo, de la manera en que me criaron, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hago ese viaje, mira aquí, mira... Este viaje era porque yo en algún momento adolescente criticaba a mi papá por haber sido mozo toda su vida, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido mozo? ¿Por qué no pensaste en algo más? Y mi papá siempre me decía, mira, algún día te voy a llevar a mi pueblo. Y cuando veas eso, realmente ahí vas a hablar. Y entonces fuimos. Y ese viaje fue extraordinario, porque eso era Rulfo, eso era García Márquez, vi algo extraordinario a nivel literario ahí. Mira, en ese momento no había hecho nada, ni psicoanálisis, ni nada. Pero me doy cuenta que tuve un primer enganche con el mundo rural a partir de la literatura, ¿no? Uh-huh. Y en ese viaje yo descubrí los grandes temas de las cosas de las que tenía que escribir. Claro, o sea, tú viajas y dices, caramba, de esto me sostengo para poder, de esto puedo escribir. Va a ser mi manera de reconciliarme. Pero en ese momento no pensaba en estas cosas tipo reconciliarme, sanar. No tenía idea, Micaela. O sea, ahora me doy cuenta que hice algo que me llevó al lugar prohibido y le encontré un valor. O sea, tú lees Pedro Páramo, ahora que lo pienso, Pedro Páramo es una novela en la que la precariedad emocional y material es bestial y es una belleza de novela. Uh-huh. Es hermosa con esos materiales. Uh-huh. Finalmente lo que yo he hecho con mis libros, sobre todo con es reunir materiales de humillaciones, de dolores y construir hasta donde he podido una catedral, ¿no? O sea, construir una obra de valor a partir de... Hay un escritor que yo adoro que se llama Naipaul, que él dice que escribir literatura es hacerse cargo de la larga cadena de humillaciones. Cuando yo lo leí, le encontré tal sentido, y también Toni Morrison, que habla mucho del dolor de las generaciones previas, de las que uno se hace cargo. Entonces, que carga más sin saber y sin querer, ¿no? O sea, de una manera como hasta que tenemos que revisarlo, ¿no? Para liberar. Pero es tremendamente doloroso, pero necesario. Y a veces uno dice, porque yo también he pasado por temas en donde el cuerpo, no sé si te pasa a ti, pero te habla de una manera violenta, ¿no? Tú dices, y te asustas, ¿no? Pero a su vez te das cuenta cuando emprendes el camino a casa, simbólico o literal, que era eso o la muerte, ¿no? O sea, era eso o la desconexión, claro, o se apagaba todo. Ahora, ¿no? Yo sé que cuando mi cuerpo me manda señales, me las manda cada cierto tiempo, no es muy recurrente, pero me las manda, sé que me está diciendo, hey, acá hay algo que no estás diciendo ni en terapia ni en la literatura, acá hay algo que no estás diciéndote conscientemente, claro. Porque hay pensamientos que la mente ataja
por bienestar también. La mente es muy sabia, la mente sabe en qué momento hacerte olvidar algo o atajar algo, ¿no? Bueno, mira, todas estas cosas que ahora parecen tan un viaje hacia el sentido y lo fueron, hacia la completez y lo fueron, yo no las pensé nunca en los términos en que tú los estás planteando ahora. Por supuesto tiene mucho sentido ahora, pero en ese momento simplemente encontré lo que era monstruo, que yo quería hacer toda mi vida. Y luego, por supuesto, leía a todos estos tipos y leía a los otros y los admiraba y me hice un panteón. Y estos tipos ocuparon un lugar paterno, o sea, para que yo era mi padre, o sea, y Rivera Martínez y todos estos escritores. Encontré un lugar de pertenencia, además. Ahí encontré algo extraordinario. Todos los escritores, no tengo la menor duda, somos todos personas que no pertenecemos a ningún lugar, salvo a lo que escribimos, ¿no? Creo que ese es el lugar del escritor. Y luego me pasó que yo empecé a hacer un trabajo hacia la raíz constante. Yo me acuerdo que antes de irme, yo postulé a Estados Unidos con un statement que hablaba sobre mis orígenes ayacuchanos. Yo trabajé en la Comisión de la Verdad, en la parte visual de la Comisión de la Verdad, con Mayu Moan y Nancy Chappell. Viajé a Ayacucho a entrevistar fotógrafos de la época. Es decir, ya me estaba acercando a Ayacucho. Y hubo un momento bien importante que te lo puedo contar, nunca lo he contado públicamente, pero para mí fue central. Yo un día viajé a Sojos, que es una comunidad en la que hubo una matanza, y de pronto me subo a una combi llena de mamachas, muy olorosas, ¿sabes? Muy olorosas. Recuerdo que me di cuenta que habíamos sido todos nosotros criados para odiar ese olor, para repeler ese olor. Y yo lo que hice fue una cosa que ahora me parece extraordinaria. ¿Y sabes qué sentí? Que era mío. Wow, ahorita lloro. Y creo que eso es parte de mi novela, ¿no? Ahí no había viajado a Estados Unidos aún, pero ya estaba con un asunto ayacuchano claramente, ¿no? Luego viajo, hago la maestría, empiezo a escribir ficción, me doy cuenta que quiero escribir ficción y regreso al Perú, ¿no? Y ahí empiezo a escribir, contarlo todo. Regreso porque ni el periodismo ni la academia eran lugares en donde yo iba a poder escribir. Yo hasta la llegada de mi hijo, todas las decisiones que tomé en mi vida, desde los 20 en adelante, desde la despersonalización en adelante, fueron, el primer lugar es la literatura. Entré a trabajar de periodista porque eso era, me acercaba a la literatura, renuncié al comercio porque me acercaba a la literatura, postulé a Colorado a estudiar literatura porque me acercaba a la literatura, pero eran formas suplementarias de acercarse al asunto central, hasta que escribí mis primeros cuentos. Cuando lo hice ya como escritor, Punto de Fuga, dije, esto es. Y me acuerdo que en Colorado empecé a escribir, contarlo todo, las primeras páginas, y dije, yo me quiero quedar acá, yo no quiero hacer ninguna otra cosa que no sea quedarme acá. Yo tenía ahí 32, dije, voy a volver a Lima a escribir esta novela, voy a escribir. Tuve suerte porque los primeros textos que escribí tuvieron un destino. Se publicaron en Alfaguara, que era algo muy particular, un primer libro de cuentos, sí. Y luego pasó ya de contarlo todo, y lo leyó Vargas Llosa mismo, y todo fue extraordinario. Entonces he tenido como retornos, felizmente, ¿no? Y entonces me dediqué a escribir. Al llegar al Perú, y por un problema entre amoroso y una ruptura y una decepción, voy al psicoanálisis y a los 32 empiezo a psicoanalizarme. Y entonces contarlo todo ya es un libro con los primeros años del análisis, ¿no? ¿Qué ha hecho el análisis por ti o para ti? Me ha ordenado, no sabes. O sea, yo tengo una dependencia ya ahora, o sea, el día anterior al análisis estoy feliz porque voy a tener análisis al día siguiente, ¿no? Si ese diván pudiera hablar, ¿qué diría de ti? Si le preguntásemos al diván, a ver, ¿cómo es Jeremías? Suena rarísimo lo que te voy a decir, pero ¿qué crees que soy diría? muy aplicado yo. En general he sido siempre muy aplicado. O sea, ese mandato que me volvió disciplinado y chancón, pues no he renunciado a él, ¿no? Lo que uno hace es filtrar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el análisis lo que he hecho es filtrar, desmembrar, tratar de desactivar. No llegas a desactivar nunca, pero le bajas ¿no? elementos. Desactivar la parte más complicada del mandato, ¿no? El no seas como yo, la desobedecí, soy como tú, ¿no? No digas Ayacucho, no, una novela entera sobre Ayacucho, ¿no? Pero hay otra parte del mandato que sí era interesante, buena, que es la disciplina, el rigor. Entonces, esa parte porque soy muy elaborador. Entonces, el diván diría, este es el mejor alumno, creo yo, porque me encanta el análisis,
soy un fanático del análisis. He llegado incluso a fantasear, conformarme como psicoanalista. Leí hace muy poco una novela de Siri Husbeth que se llama Requiem por un americano, que está protagonizada por un psicoanalista. La llevé al análisis, por supuesto, la novela, y me di cuenta que tenía ganas de ser psicoanalista, o fantaseaba con la idea de ser psicoanalista por todo el bienestar que el psicoanálisis me ha traído, por la admiración que tengo por mi analista, ¿no? Ahora, alguien dirá que hay un fondo de agresión en toda admiración, pero la verdad es que me ha hecho mucho bien y me gustaría replicarlo. Y de hecho, mis amigos, a veces cuando conversamos, y yo les digo, ¿tú no te parece que tú estás así por esto? Y de pronto me dicen siempre, ¿cuánto te yapeo? Me dicen, ¿no? Claro, por la consulta, claro, ¿no? Claro. También tengo una tendencia así en la escritura, informada del análisis, y también como tallerista, ¿no? Entonces, yo creo que el Iván diría, es un aprovechado. Sabe aprovechar este colchoncito calentito que yo tengo sostiene y que acompaña. Sí. Ahora, cuando dices, ¿no?, lo difícil que es para ti romper con el mandato, no sea escritor, fuiste escritor, no hables de Ayacucho, hablo de Ayacucho. ¿En algún momento te genera culpa haberte rebelado contra lo que te dijeron que no seas? Contra la integración cultural, racial, diría que no. Me refiero con tus padres. O sea, sentir que me estoy rebelando contra algo que ellos me han pedido que no haga, ¿no? Esto los voy a decepcionar en cierta medida. A mi padre le encanta mi novela. Okay. Y quiere que escriba la novela sobre él, porque además esto es parte de una... Mis padres han tenido mucha fortuna. Mi madre ya falleció hace un par de años, mi papá está muy bien, pero ellos tienen una hija médico. ¡Wow! ¡Qué suerte! Tener un médico en la familia, Jeremías. Exactamente. Entonces ella los tiene... es una cosa increíble. Y yo soy no el psicoanalista de la familia, pero yo soy el que anda, cuenta lo que te pasa, cuéntame tu vida. Entonces, claro, yo creo que mis padres recibieron de mí algo muy, muy bacán, que es, me interesa tu vida, cuéntamela. Wow. Mucha gente no hace eso. Entonces, yo he terminado entrevistándolos, tengo grabaciones de los 2 horas. Wow. Yo entrevisto a mi madre en Ayacucho, he viajado al lugar donde perdió la oveja, el lugar donde decidió viajar a Lima. Hace pocos días he estado con mi padre en el lugar donde vivió, en el centro de Lima, y donde trabajó, en qué restaurante, porque estoy pensando trabajar sobre él ahora. Y eso a ellos les ha permitido contar, liberar, llorar y revalorar su propia raíz. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, yo recuerdo haberle dicho a mi mamá no podía creerlo, oye, tú hablas el español muchísimo mejor que yo el inglés. Tú eres bilingüe. Tú estás en otro lugar. O sea, tu cabeza... Y eres bilingüe de 2 idiomas tan bestialmente opuestos como el español y el quechua, ¿no? Entonces, mi mamá comenzó como a resignificar su propia vida a partir de las cosas que yo le decía, ¿no? Wow. Ellos tuvieron esa flexibilidad. Aprendieron mucho de nosotros. Entonces, yo he sido como una especie, sí, un pequeño psicoanalista. A veces cuando el psicoanálisis hace tanto bien, tú comienzas un poquito sí. Y con ellos fue así. Y eso ha sido muy útil para todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que solo un aspecto de mi novela, mi mamá le hubiera costado mucho aceptarlo, pero todos los demás se han revertido, ellos han cambiado. Mi mamá ha cambiado en casi todo lo que ella pensaba, salvo en una cosa, que es que éramos feos. De eso nunca se pudo liberar. No te creo. Sí, nunca se pudo liberar. Es justo lo tenía como pregunta, ¿no? Tu madre, que sé que además le ha pasado, ¿no?, hasta una vida difícil, dura, y efectivamente, ¿no?, para que ella te haya inculcado desde su amor, ¿no?, esta idea de no seas como yo. Ella, yo sé que ella ha muerto hace poco. ¿Ella se fue resentida con la vida? Mira... es una pregunta dolorosa, pero me queda la duda, ¿sabes? No. Sí se fue molesta por la falta de educación. Okay. Y recuerdo, y creo que no sé si lo tengo grabado, te lo digo porque a veces grababa, pero yo recuerdo que sobre los últimos meses hay una escena que tengo muy marcada, que es mi hijo Octavio viendo a mi mamá llorar con sus hermanas, que la tenían de la mano. Y creo que lo tengo grabado. Y mi hijo me dice, ¿por qué llora la abue? Y yo le digo, porque no le educaron. Entonces, mi mamá siempre le dolió que no la hubieran educado. Y siempre creyó otra idea que yo creo que es falsa y que yo no pude desterrar a su cabecita.
ella creía, porque encima era huérfana. Sí. Sí, su mamá murió cuando ella tenía 5 años. Y ella se convenció, porque sus hermanas de padre y madre la convencieron, entre ellas generaron una verdad, que era, si nuestra madre hubiera estado viva, nos habría educado. Su madre fue, desde mi punto de vista, una donada en un monasterio, una misión de Santa Teresa en Huamanga. La llevaron para que sirva. Pero cuando llegó al pueblo de Carahuanca y les dijo, yo estudié en Huamanga y aprendí a leer y escribir, porque una donada le enseñan a leer y escribir, ellas generaron otra historia, que es, a mi mamá la mandaron a Huamanga a estudiar. Yo descubrí las donadas en fotos de Baldomero Alejos. Se parecen a esta foto. Esta podría ser una donada perfectamente. Esta podría ser perfectamente mi abuela, y también podría ser mi abuela en un estudio ayacuchano en los años 40, podría ser mi madre en un estudio limeño al llegar a los 70, y es una mujer absolutamente hermosa. Sí, claro. Mi mamá nunca se convenció de eso, ¿no? De lo bella que era. Pero ya que me preguntaste esto, ellas estaban convencidas de que si su madre hubiera vivido, las habría educado. Yo creo que todos los hechos demuestran lo contrario, que eso no hubiera ocurrido, no las hubieran educado de ninguna manera, pero ella vivió con eso. Y eso yo nunca se lo pude desterrar, nunca se lo pude quitar de la cabeza. Eso nunca se lo pude quitar. Y tampoco que era fea. Tengo otro video, ese sí es un video en el que mi mamá le dice, es que soy fea, le dice a mi hijo Octavio, y mi hijo Octavio le dice, serás fea tú, pero nosotros no somos feos. Octavio tiene como 6, 7 años, y todos nos reímos, ¿no? Todo este asunto tiene una cosa más deep, mucho más honda, que es el tema racial. Claro. No sé si entrar ahí, pero tenía que ver con una internalización del poco valor que tiene lo étnico, o una belleza, ¿no? Entonces, diría que esta carátula es un acto de desobediencia, pero creo que a ella le hubiera gustado. Probablemente ella quizás habría generado un pensamiento del tipo, quizás soy guapa, ¿no? Pero ella no lo vio así. Y por supuesto eso marcó también mi vida, porque mi papá era un hombre que parecía un actor de cine italiano, ¿no? Tenía un parecido con Vittorio Gassman, de hecho, mi papá. Y eso a mi mamá le encantó, que fuese parecido a un actor de cine, que leyese y que hablase el español extraordinariamente bien. Entonces mi mamá se enamoró de ese hombre. Y cuando tuvo a sus hijos, cruzó los dedos para que salieran como Jeremías, ¿no? Como mi papá. Entonces mis hermanas todos salimos mezclados, pero yo saqué la cara de su papá. Que en esta novela se llama Fulgor y que es mucho más indígena, más andino. Saqué los ojos chinos y mi mamá, ese fue un dolor para mi madre, que nunca cambió, y nunca cambió para mí. Yo luego he escuchado historias de, por ejemplo, chicas cuyos padres nunca le dijeron eres bonita y se fueron de este mundo sin decirle eres bonita, ¿no? O se lo dijeron en el último momento y sanó. Mi mamá nunca me lo pudo decir. Yo lo contaba en la presentación del libro, que cuando lo presentamos la primera vez, cuando mi mamá estaba ya en la agonía y había tenido un derrame y estaba delirando, mi papá intentó decirle, oye, nuestro hijo, no es guapo, le decía, ¿no? Es brillante, ¿no? Entonces, esa idea nunca cambió en ella. Otras sí cambiaron. Su inteligencia, por ejemplo, se la reafirmamos nosotros. Se dio cuenta que era brillante. Se fue de este mundo sabiendo que era una mujer brillante porque era brillante. Pero algunas otras no cambiaron, ¿no? Además, creo que también toca entender en la vida que uno como hijo hace lo que puede, pero no podemos salvar a nuestros padres. No podemos salvar a nuestros padres. Es agotador y es imposible, y toca al contrario recibir, entender su pasado, entender de dónde viene esa herida para nosotros, y creo que es lo que tú haces con eso, transformar ese dolor, y de repente ese dolor va a quedar, porque es parte de la raíz, no es como, es un dolorcito que va a estar ahí, pero que has podido resignificarlo, ¿no? Has podido inspirarte y generar arte, belleza, generar valor de eso, sí. ¿no? Y es como un viaje, el principio del mundo, siento que es un viaje de la reconciliación, a la pertenencia. Sí. ¿Qué le dirías tú a las personas que de pronto se van de su tierra, de su casa, de su país, y nunca más miran atrás, y dejan a familiares, y dejan su historia atrás? Al final del día, ¿eso te pasa factura? Yo creo que no duermes bien, porque se lo dice un personaje a mi personaje. Mi personaje, bueno, el que se parece más a mí, el que tiene las señas mías, que se llama Manuel Flores, se reúne con un amigo que se llama Sabino Zárate, que le dice cosas tremendas y verdaderas. Son cosas que en verdad ningún Sabino me dijo a mí, son cosas que aparecieron en el análisis. Entonces, claro, en algún momento nos dimos cuenta con mi analista, o él me dijo en alguna sesión, si te quedabas en Estados Unidos y te enamorabas de una gringa
y a tus hijos no les enseñabas el español y cruzabas los dedos para que salieran blancos, hubieras repetido exactamente, tal cual, lo que tus padres hicieron contigo, ¿no? Tal cual. Y yo no lo repetí, ¿no? Creo que no estaría integrado, volvería, como dice Sabino en la novela, hablando como Toledo, o sea, no estarías hablando como hablas en un falso self. Sí. Y eso te tiene que pasar la factura, ¿no? Yo creo que eso te vuelve autoritario, te vuelve prepotente, metes el carro, estás con una rabia, porque no estás bien contigo, ¿no? No has hecho las paces contigo, no estás integrado contigo, ¿no? No puedes caminar, digamos, como un transeúnte, ¿no? ¿Sabes? Sí. Tienes que estar encima de una 4x4. Porque te da mucho miedo. Porque te da miedo caminar. Mucha ¿no? Camina, no incluso, claro, o sea, sí. Yo entendí mucho el tema de la seguridad para salir al mundo y es como un pajarito que no puede volar hasta que sus alas no se le hayan formado, ¿no? Y eso es la pertenencia, eso es amistarte con tu origen, que tu base de partida esté nutrida, esté fértil. Te diría que tengo raíz. Porque ahora. Si no, ese vuelo no es como una alita quebrada a la que le obligan a volar y entonces ¿dónde está esa base, ese sustento para que vuele bien? Pero mira qué bacán, ¿no? Porque podemos repetir las historias de nuestros padres perfectamente, pero también podemos variarlas y ellos también. A mi padre, su padre lo humilló mucho. Lo humilló mucho, lo invalidó mucho, lo golpeó. Mi padre a mí no me golpeó. Me golpeó solo una vez y de esa vez voy a hacer una novela entera. Mentira. Hace tiempo le estoy dando vueltas, sí. Me golpeó una vez de una manera injusta y que lo hizo sufrir muchísimo él durante muchos años. Y me pidió disculpas. Yo lo había olvidado totalmente. Al pie de la iglesia de Vilcajumán se puso a llorar y yo no sabía de qué. Entonces me cuenta y de pronto los recuerdos llegaron. Pero en general él no hizo nada de eso conmigo. Él nunca me invalidó. Él, cuando yo le dije que quería ser escritor, me dijo, sé escritor. Y mi papá, hace poco que hemos estado juntos, me vuelve a repetir una y otra vez, qué buena novela has escrito. Eso es una maravilla. Es una delicia, es un bálsamo que además uno también tiene que aprender a recibir. Sí, ¿sabes? sin duda. Bueno, porque el análisis, si no se queda afuerita, el ¿no? análisis y resbala. me ha ayudado a aprender a recibir la felicidad o el bienestar. Antes es difícil. La dicha, el goce, el descanso también. Pero fíjate que sí, yo creo que la libertad y el descanso y todo lo he ido aprendiendo con el análisis. Pero mi papá no hace conmigo lo que hicieron con él. Qué bien. ¿Ya? Pero hizo otras cosas, ya no le pidamos tanto. Y yo he hecho con mi hijo cosas que no hizo mi papá conmigo. Por ejemplo, mi hijo ha estado con mi padre en el pueblo de Pujas, viendo la escuelita rural de mi papá hecha ruinas. Octavio ha estado ahí, lo ha visto. Ha estado con su abuelo. Sus raíces. Y no solo eso. En algún momento mis hijos me han dicho, sobre todo Octavio, ¿no? Nerea otro tipo de historias, pero Octavio era como, cuéntame historias de mis abuelos. Entonces después me has dado la cancha, te cuento las historias de mi padre, cómo se educó contra la voluntad de su padre en la escuela rural y Y de pronto, una vez mi hijo me dice, mira, como la reversión, ¿no? Me dice, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Tu superhéroe favorito? Sí, ¿cuál es? ¿No? Siempre discutimos, cuando veíamos Marvel, yo creo que Hulk, siempre teníamos discusiones sobre. Entonces le digo a mi papá es mi superhéroe favorito. Bonito. El agua, me dice, sí. Te voy a explicar por qué. Eso fue cuando tenía 6 años. Le explico todo lo que hizo. Y un día descubro un dibujo de Octavio con 3 superhéroes, en donde estamos mi papá, él y yo. Qué maravilla. Entonces, claro, cuando tú ves eso, dices, él tiene la raíz que yo no tuve. A mi hijo nadie le ha dicho no seas como yo. Todo lo contrario, ¿no? El otro día, por ejemplo, una cosa graciosa también. Conozco a Alfredo Bryce Echenique. Entonces le digo a mi hijo, voy a cenar con Alfredo Bryce Echenique. Le digo que es un escritor. ¿Quién es? Es el escritor más importante del Perú, le digo. Era Vargas Llosa, pero Vargas Llosa falleció. Él es el más importante. Y él me dice, ¿no eras tú? ¡Ay, qué maravilla! Entonces digo, no, claro que no, hay varios. ¿Sabes? Alonso, hay un montón, le digo, escritores y escritoras. Y me dice, papi, pero no te eches para atrás, papá. Tú has llenado un teatro, me dice, ¿no? Por la presentación, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú te das cuenta que él tiene más bien un orgullo, hasta que yo te terminé cayéndome, como todos los padres nos tenemos que caer en algún momento, que yo no tuve por mi papá. Claro. Mi mamá más bien sembró en mí, eso fue otra cosa muy violenta que hizo mi mamá sobre mí, sembró una imagen falsa de mi padre, no lo engrandeció. Entonces, cuando yo escriba la novela sobre mi padre es para poner un pedestal y ponerlo a él sobre él, es decir, volverlo un superhéroe, ¿no? Porque eso no pasó. Me pasó otra cosa muy curiosa, cuando Vargas Llosa muere, Hace poco. hace muy poco, yo le cuento primero a mi hijo.
Le digo, Mario ha muerto, le digo. Y mi hijo viene y me abraza y me dice, lo siento, qué pena, ¿no? Sí, qué pena. Entonces empezamos a ver videos de Vargas Llosa en la tele, ¿no? Vamos a ver las noticias. Entonces comienzan a aparecer cosas de Vargas Llosa fallecido, ese domingo que muere. Y de pronto sale una imagen de Mario recibiendo el Nobel. Y mi hijo me dice, esas son cosas que corazón me dice, papi, ¿qué es eso que está ahí? Le digo, ese es Vargas Llosa cuando recibe el premio Nobel, le digo. Y me dice, ese es el que vas a recibir tú. Entonces yo le digo, me río, obviamente, le digo, Tayo, eso no va a ocurrir, o sea, va a ganárselo al peruano en 50 años más. Y de pronto me dice, papi, ten fe, él está viejito, tú todavía estás joven, tú puedes. Entonces, claro, es como eso, esas conversaciones nunca ocurrieron entre mi papá y yo, nunca. Yo siempre, durante mucho tiempo llevé, que es un capítulo muy exitoso del Chavo el Ocho, cuando Don Ramón vende churros, ¿no? No sé si recuerdas ese capítulo. Don Ramón vende churros. La imagen de Don Ramón es una imagen muy débil, ¿no? Debilitada, ¿no? Yo llevé mucho a Don Ramón a la terapia porque era una imagen que yo temía de mi papá. Es decir, yo he desobedecido a mi mamá con el tiempo para descubrir yo mismo la grandeza de mi padre. Mi madre, que ha tenido un control sobre mí bestial, me dio una imagen falsa de mi padre para intentar que yo sea otra persona. Exacto, ¿no? exacto. Entonces he tenido que reconstruir eso. Cuando entiendes que eso viene de su propia ceguera, de cierta manera, ¿no? De su propia historia, te permite también liberarte, ¿no? Encontrar tu propio camino, tu propia búsqueda, tu propia identidad, honrando, por supuesto, ¿no? Su historia, validando su historia, pero entendiendo que tú puedes romper con eso, ¿no? Exacto. Y que probablemente, creo que el saber disfrutar la vida justamente es emanciparnos de aquello que nos ata, y creo que no hay mayor regalo para nuestros padres que vivir una vida libre, ¿no? Sí. Que encontrar nuestro propio camino. O sea, creo que es el mejor regalo que les podemos dar, a fin de cuentas. Yo tengo la impresión, ¿no? sí. Hay una imagen recurrente en el libro que es un nudo. Sí. Cuando empieza la novela, la primera frase es: hay una punta, si puedo desatar este nudo, ¿no? Yo creo que he desatado a mi mamá. Totalmente. Y ¿no? tengo la impresión, incluso te voy a decir, ya analizándolo con lectores, que ese nudo es el cordón umbilical. Yo siento que lo he... Que estaba amarrado, pero sí. Que ahora está un poquito más libre, ¿no? Sí, y es como decirle: de ti, mamá, acepto estas cosas y me han hecho mucho bien, y estas otras las he modificado. Soy tu hijo y soy parte de ti, pero también soy una alteridad. No somos exactamente lo mismo, ¿no? Bien, Jeremías, bien. Sí. Quería ir por último, porque claro, si no nos podemos quedar 3 horas y media. Hay algo que a mí tu libro me ha devuelto, lo confieso. Yo voy mucho también a la sierra. Yo estoy muy enamorada del mundo andino, sobre todo del mundo místico, ¿no? Este misticismo andino. Y en tu novela se ve mucho esto, pero muy de los personajes femeninos, ¿no? La abuela, la tía que prenden las velas, van al manto de la Virgen, ¿no? Y es algo que de verdad yo tenía mucho cuando iba a estos viajes a la sierra, y he regresado a prender mi vela, a hablarla a mi altar, a esta fe maravillosa, sanadora, necesaria, que en el mundo occidental, en la ciudad, no se ve tanto. Me pregunto si es algo que... La impresión que me da es que al personaje principal, vamos a ver, o a ti, no lo sé, te llama, te enamora, pero que a su vez es como... Y me pregunto, ¿qué tanto de ese misticismo realmente está en ti? ¿Estás dispuesto a creer en aquello, en prender tu propia vela, en regresar también a conectar con eso que es riquísimo y tan importante en el mundo andino, que es lo místico? He empezado. Okay. He empezado con esta novela. Mis anteriores trabajos eran totalmente realistas y muy racionales. Hay un momento en que la madre le dice a él: volé. Sí. Hace poco leí justo una reseña muy bonita, y él no dice es imposible, le dice: ok, voy a volar contigo. Es decir, no lo voy a poner, ¿no? No lo voy a rechazar. Y recuerdo que cuando también en la novela hay un momento en que el personaje dice: he sido educado para no creer en nada de lo que está diciendo ella. Precisamente ella me mandó a la escuela para secularizarme y no creer en las cosas en las que ella creía, ¿no? Pero esta novela tuvo orígenes muy particulares
precisamente cuando yo en Colorado le cuento a un profesor mío, crítico literario y escritor, novelista, Peter Elmore, le cuento la historia de las velas de mi mamá, ¿no? Que son maravillosas. Yo viajo a Colorado, pero son cosas que ella mantenía para ella. Okay. No quería, eran parte del paquete con el que ella no nos quería manchar. Okay. Son cosas primitivas, antiguas, que ella no veía con valor frente a sus hijos, ¿verdad? Mi mamá había asumido incluso que sus hijos le iban a dejar de hablar en algún momento. Tenía un complejo de María Dolores, que es un personaje de una telenovela que cría a un niño de otra raza y que está convencida de que ese niño, cuando crees que sea un gran hombre, un médico, no la va a saludar. Y ella está absolutamente segura de que va a ser así. Mi mamá igual, sí. Ella se autopercibía manchada, oscura, sucia, y quiere un hijo limpio, impoluto y un señor. Por eso a mí en mi casa, en mi barrio y en mi familia extensa me dicen Raúl. Mi nombre es Raúl, en verdad. O sea, yo me llamo Jeremías Raúl, pero mi mamá me puso Raúl. En fin, estoy abriendo un cajón por una telenovela en donde un hombre blanco llamado el niño Raúl se enamora de la empleada Natacha. Mi mamá había sido empleada. Entonces, mira, ya Freud diría, quería un hombre blanco que se enamore de ella, un honorable. Mi mamá quería que yo sea un señor, que nadie me pudiera, ¿no? Herir y tal. Entonces, mi nombre es Raúl. Entonces, en el paquete de no contaminarte se incluía la fe. Se incluía la fe. Mi mamá, lo único que no dejó de hacer, que también en la novela es un elemento constante, es alimentarme con lo andino. Es decir, lo que ella no ocultó fue el hapchi, el mote pelado. Eso sí me lo daba, como me daba comida palestina, porque ella había aprendido a hacer mucha comida palestina. Eso no me lo quitó. Todo lo demás sí, y también la fe. Entonces, por supuesto, yo fui un niño católico, creía en Dios y tal. Pero cuando yo me voy a Colorado, esa es parte de la base de esa chompa, esa carátula, que es el amor de la madre. Sí, hay un momento, la chompa es un personaje en sí mismo. Hay un momento, y me está pasando con la hija que crío, que tenía 18 años, en que solo te queda prender una vela. O sea, cuando se va de clase, se va a la discoteca, sale con el enamorado, ya no puedes... Sí, control. La parte ya coherente, ¿no? Esa distancia de rescate, que de la que habla Samantha Schweblin en un libro, y es un acto de fe. Entonces... Cuando yo me voy a Estados Unidos, mi mamá reverdece todos sus terrores, porque yo me estoy yendo a Estados Unidos como ella viajó de Ayacucho a Lima. Ahí está justamente la cosa de la novela, el cordón de la novela. Entonces mi madre, cuando yo me voy a Estados Unidos, en la vida real, ella se va inmediatamente a su pueblo en Carhuanca, porque yo me voy el 14 de agosto me voy yo porque empecé el 24 de agosto mis clases en Estados Unidos. Ella se va a su pueblo a prender velas a su Virgen, en la vida real, y a encomendarle a su Virgen, a su hijo. No puede hacer más, ¿no? Y eso me lo contó ella. Me acuerdo que cuando yo hablaba con ella por teléfono en esa época eran unas tarjetas que costaban como $15 y hablabas media hora nada más. Si hubiera habido WhatsApp, ella me decía, no hay ningún problema, la vela ha ardido preciosa. Y yo, excentricidades de mi mamá, cosas que hay que dejar atrás. Pero cuando lo hablo con este profesor, Peter Elmore, de pronto él se conmueve y sus ojos se... Y entonces a mí a veces el sentido viene de la reacción de otro. Me di cuenta que había un acto ahí poderoso de amor y tal. Cuando yo voy entrando a la novela cada vez más, pues resulta que empiezo a creer. Me acuerdo que escribo una columna para la revista Caras, porque yo un día tuve la necesidad de prender velas e ir con mi mamá a prender velas. Antes de esta novela, yo estaba queriendo contarlo todo probablemente, y voy a la fiesta de la Virgen con mi madre. Y una mañana mi mamá compra 2 velas. Yo me sentía ridículo, ¿sabes? Porque tenía una vela, pero tenía ganas de prendérsela a la Virgen, como un acto cultural, de homenaje a las raíces y tal. Y de pronto mi mamá, por eso es que hay unas escenas ahí en que ella habla con la Virgen. De pronto mi mamá me dice, lleva tu vela y anda tú solo al templo de la Virgen en Carhuanca. Y yo no sé qué decirle. Y mi mamá, sabia, me dice, no le digas nada. Lo que pienses la Virgen lo va a saber. Ella va a saber cómo acogerte a ti. Wow. O sea, más o menos tonalista, ¿no? Sabiduría pura. Exacto. Y entonces yo voy. Y luego mi mamá me enseña a leer la vela, cómo arde. Y yo las voy sintiendo como, qué interesante antropológicamente, ¿no? Cuando empiezo a escribir la novela me voy metiendo cada vez más a este asunto. En el camino de escribirla, mi madre se enferma, entra en agonía. Y cuando vienen los muertos, todo este pensamiento aflora constantemente, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber hecho un viaje con mi papá muy importante para la novela de mi papá, que he investigado y no he escrito nada, no mucho.
recuerdo que habían 2 quillinchos, que son unas aves con unos cernícalos chiquititos, que me acompañaban todo el tiempo. Me acuerdo haber llegado a Lima y haberle dicho a mi mamá, este ave aparecía todo el tiempo. Me dice, ¿qué son tus abuelos? Me dice, son los papás de tu papá que te han guiado todo el camino. Increíble. Mi mamá decía cosas como, tu celular está llorando, apágalo, está llorando. Tenía esas cosas que eran suyas poéticas, y poéticas. Y al entrar yo a la novela, decidí creer, decidí volar con ella, decidí prender las velas. Y estoy abriendo ese camino un poco más. Estoy como recién abriéndolo, tomando un poco la fe que ella tenía, ¿no? Por último, Jere, Sí. quería detenerme brevemente en salud mental, que claro, es Ajá. inevitable que lo pregunte porque, claro, hablamos de diván, hablamos, ¿no?, de psicoanálisis, que es algo más tan importante en tu vida Sí. central, ¿no? Y que te ha ayudado y que está en todos lados, ¿no? El personaje tiene ciertos ataques de pánico, ¿no? Y hablamos hace un ratito, me decía, sí, yo también los he tenido, ¿Cómo es tu salud mental, si te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo te relacionas con la ansiedad o con la angustia? ¿Padeces de ella? ¿Cómo la confrontas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te habla a ti? Sí. Vivo con la vulnerabilidad constantemente, porque además escribo materiales de mucha vulnerabilidad. Entonces me hacen... Ahora justo ayer le estaba comentando a Mariana porque había visto tus entrevistas, ¿no? Y estaba pensando en la novela que me toca escribir en algún momento sobre mi padre, ¿no? Que es una zona más vulnerable que la de mi madre, ¿no? Y entonces va a ser más denso y más hondo, ¿no? Pero digamos que estoy trabajando cada vez en zonas más hondas, cada vez buceo mejor, desde un lugar más firme, ¿no? Como escritor, como padre, como persona adulta, ¿no? Tengo muchas herramientas, tengo la escritura, tengo el psicoanálisis, tengo una pareja que trabaja con esos temas. O sea, Mariana de Altau, que es mi pareja, trabaja con vulnerables, escribe testimoniales de otras personas. Entonces, eso es extraordinario porque diría que no hay tema del que no se hable en casa. Uy, qué bonito. ¿Ya? Hablamos mucho siempre y yo... Una cosa extraordinaria que recibí en mi casa, por ejemplo, fue que no hubo nada de machismo. Es una maravilla. Yo lloré toda mi infancia al lado de mi mamá viendo telenovelas todo el tiempo. Qué regalo. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Lo he vivido toda mi vida. O sea, yo tenía 15 años y decía, ¿por qué me levantaba así yo? ¿Por qué si me siento? Era mi mamá. Entonces, he sido totalmente... Nunca he tenido dificultades para guardar cosas. He sido siempre de contar todo, justamente, de hablar, de soltar, ¿no? A pesar de todo eso, Micaela, hay momentos en que he tenido ataques de angustia, en algunos momentos siempre asociados a un terror heredado de la invisibilidad, de la vulnerabilidad total, del maltrato de los otros, ¿sabes? Que son cosas que están ahí siempre y que se vuelven a activar de diferentes formas, y vamos con mi analista como dejando la plantilla, echándole agüita, bueno, pues ahí está, es parte de lo que eres, ¿no? Entonces transito, tengo muchos momentos de ansiedad, de angustia, las acepto, las hablo, las converso. Yo soy el dramático en casa. Mariana más bien es la hermética, la que cuesta soltar. Ella todo lo suelta en sus obras de teatro, que vamos y vemos y es como, Dios santo, ¿no? Todo lo que había adentro, ¿no? Pero yo no. Ella siempre se ríe y siempre me amenaza con que va a hacer una obra de teatro con un personaje como yo, porque yo llego y cuento, yo me tiro en la sala y lloro y le digo, y ella me escucha, es como ya sabe que es parte de... Entonces siempre estoy votando y llorando. Eso también es de mi madre. Como lo digo en los agradecimientos, yo vi a mi mamá llorar mucho con sus hermanas. Lloraban todo el tiempo por su madre, por la educación. Y eran personas que luego estaban felices, riendo. Es decir, ellas tenían frases extraordinarias como te lloraste bien. Es una belleza. Decían, te lloraste bien, entonces sí, hermana, me lloré bien. Qué bien, ¿sabes? Entonces, he sido educado en el llanto. En algún momento descubrí que mi nombre significa, bueno, Jeremías es un llorón, Jeremías es hombre que llora. O sea, sí. Es curioso, pues, porque mira, mi mamá me pone Raúl
por todo esto que te decía, Sí. cuando yo llego al colegio es el primer momento en el que no estoy bajo la mirada de mi mamá, del mandato omnipresente de mi madre. Cuando yo llego al colegio cometo un acto subversivo extraordinario. Le digo a mis amigos, ¿cómo te llamas? Le digo, Jeremías. Y empiezan a llamarme Jeremías, que es el primer momento en que yo me identifico con mi papá, que es la figura más bien, ¿no? Y entonces ahora, mi papá cuando ve mis libros ve su nombre, pero es un momento en que yo me... Y Jeremías es un llorón, pues. Y mi mamá nunca me reprimió eso, lo alentó, llórate, cuéntate, cuenta todo, mi mamá contaba todo también, y mi papá nunca lo reprimió. Mi papá dejó que mi madre, digamos que, estableciera un régimen que él observó muy bien, que le acompañó. Fueron sabios a su manera los dos, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, a veces tengo ataques de angustia, pálpitos, sensación que me tengo que ir a la emergencia, que me va a pasar algo. Me empezó a encontrarlo todo también porque a veces, lo que tú decías hace un rato, ¿no? A veces cuesta aceptar el bienestar o la felicidad. Cuando encontrarlo todo me empezó a ir bien, y, pues, escribir, salieron los viajes y tal, tenía ataques de pánico. O sea, tenía ataques porque no soportaba la idea de que las cosas estuvieran yendo bien, porque habían ido muy mal durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, el trabajo fue saber agradecer, saber recibir, ¿sí? Wow, Jeremías, yo creo que hemos hablado de mucho, de hecho quedarán siempre conversaciones pendientes contigo, pero sí, a mí la impresión que me da es que este libro es un regalo inmenso hacia la reconciliación con uno mismo, con el origen, con los padres, con la raíz, con nuestra historia, y creo que el mensaje fundamental es para, si realmente queremos avanzar en la vida, hay que regresar a enraizar, ¿no? O sea, echar raíz para que esta pueda crecer. Hay un amigo mío que en un texto me encantó, dijo que es una especie de novela, es una novela de aprendizaje tardía. Es como una reagrupación del primer tiempo de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿De dónde vengo? Para afrontar el segundo tiempo, ¿no? Esa impresión tengo yo, que el nudo lo tengo ordenado, que siempre van a haber asuntos, que tengo herramientas para tratarlos. Y que, por ejemplo, entre el análisis, las conversaciones, la pareja, la literatura, porque una sola cosa no basta, no. Y las velas. En lo sensible no basta, necesitamos todo un kit así de supervivencia. Y las velas y la fe, que es algo que yo siento ahora con mi madre, ¿no? No hemos hablado de todo eso, pero está todo ese asunto ahí, mi madre conmigo. Ya tengo mis primeros muertos, ¿no? ¿Tú la sientes a tu madre? Uf. Hay una metáfora en mi novela que para mí es central, ¿no? Que el techo de Lima es un manto, ¿no? Y ese techo de Lima para todos, mira, es una bonita manera de... Para mucha de la literatura es un lugar opresivo, no hay sol. Para mí es el manto de mi mamá. Y yo tengo la impresión, además, es algo que me parece que es bien importante, porque al final de todo, en las cosas complicadas que mi madre me dio y que yo tuve que desanudar, hubo algo que es central, que es el afecto grande, que está representado por la chompa en la novela y en mi vida, ¿no? Mi madre me tejió muchas chompas. Yo viajé a Estados Unidos con una chompa tejida por mi madre. Yo trabajé hasta en la Católica Fondo Editorial 35 años con una chompa de mi mamá. A mi mamá tuve que detenerla, ya deja de tejerme chompas. Era una mujer que alimentaba, que abrigaba, que cobijaba. Eso fue muy, muy, muy poderoso en ella. Y es algo que yo he recibido con mucha... He aprendido a valorar muchísimo, ¿no? Su manera de... Si bien también te protegió desde la herida, qué bueno que también hayas podido recibir su calor. Un calor grande que creo que puedo irradiar en algún sentido. Y eso es central. Porque ya está en ti. Así es, ¿no? Ese calor está... Y creo que es central en el libro también, porque ese calor me avergonzó en algún momento. Esa chompa en algún momento era rochosa frente a mis amiguitos, pero luego me di cuenta que la chompa era, yo tenía una madre mucho más poderosa y cuidadora que el resto de mis amigos, ¿no? Entonces, ese valorar ese objeto interno es importante. Yo recuerdo alguna vez, cuando ya la novela estaba avanzada, haberle dicho a mi analista, contarle el viaje de mi madre de Carhuanca a Lima, y me dijo, el principio del mundo vino en bus entonces, ¿no? Porque mi mamá fue la que vertebró el asunto, lo organizó, mi padre supo escucharla, pero ese afecto ha sido central y es lo que una vez que valoras ya no se va contigo. Exacto. Entonces, esa temperatura está en mí y algo más.
el cielo de Lima es mi mamá. Es decir, para mí el manto protector de la Virgen, como metáfora en mi novela, es el cielo de Lima. Por eso en la novela, cuando sobre el final el personaje y la madre terminan de hablar y están haciendo un desayuno, la resolución, si se quiere. El cielo es lácteo. Y pasan toda la noche hablando hasta el amanecer. Hasta el amanecer, y el cielo de pronto se vuelve un manto protector. Entonces a mí me pasa mucho cuando camino y tal, veo el cielo, cuando está nublado, para toda la gente ese manto así blanco, para toda la gente es como Lima panza de burro, para mí es, ahí está mi mamá, ¿no? Como, creo que eso me ha permitido a mí atravesar el dolor de la sociedad peruana, de lo difícil que es la sociedad peruana, porque ese manto te abriga y está ahí contigo. Qué maravilla, qué lindo mensaje además. ¡Wow! Muchísimas gracias, Jeremías. Esta novela es un placer, es una delicia, pero a su vez también te lleva por lugares dolorosos, pero necesarios para entender que en la vida, para poder vivir y no solamente sobrevivir, hay que amistarnos con nuestra historia. Hay que enraizar, hay que regresar al origen, valorarlo, verlo, y solo así, con esa fuerza, avanzar hacia la vida, ¿no? Sí, los analistas dicen integración, ¿no? Integrar todas tus partes para estar completo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Jere, qué ti, delicia. Gracias.